Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quédate conmigo en este video porque te explico de una manera bastante detallada cómo solucionar un problema para insertar un gráfico de proyección solar que no dependa de una tabla dinámica, porque no es posible, en donde simulamos la salida de unos datos de una tabla dinámica de un rango de celdas para que podamos generar este tipo de gráfico de proyección solar que vaya cambiando a medida que cambiamos un slicer, por ejemplo, de una tabla dinámica y que interactúe directamente con el rango de celdas. Te voy a enseñar en este video cómo solucionar este error que aparece cuando hoy quise intentar hacer, en este caso, este dashboard para el lugar donde trabajo y me llevé una sorpresa. Quédate conmigo que te explico cómo solucionar este problema de una manera bastante sencilla. Empecemos con el video. Bien amigos, entonces como ya viste al principio de este video, en donde hago la intro de cuál es el objetivo de crear un gráfico de proyección solar que nos sale mediante una tabla dinámica, te voy a explicar un método fácil. La verdad que no quería grabar este video, pero voy a grabarlo para enseñarte rápidamente cómo hacer este gráfico mediante una tabla dinámica y un conjunto de fórmulas que vamos a modificar un pelín para lograr el objetivo que viste al principio. Recuerda que, como te dije al principio, esto es un dashboard que he estado diseñando para el trabajo, un dashboard bastante sencillo que le va a indicar a una sola persona del trabajo los diferentes tipos de ingresos que tienen los pacientes de la institución donde trabajo, en donde aquí tenemos en esta hoja número 3 una fuente de datos que va a ir siendo actualizada, obviamente, mes a mes, año a año. De momento tenemos 8.092 registros con elementos desde el año 2015 o registros desde el año 2015 hasta el año 2019, creo. Le falta anexarle 2020 y lo que llevamos del 2021. ¿Qué describe esta tabla? Mira, básicamente describe el nombre del paciente, que aquí lo he quitado, le he colocado números, nombre del paciente 1015-6102, etc, etc. Es decir, por confidencialidad he reemplazado los nombres de los pacientes por nombre y un código numérico, ¿listo? El piso hacia donde va dirigido el paciente cuando se hospitaliza, el piso hacia donde va dirigido ese paciente o ese enfermito hacia la institución cuando se hospitaliza, si es el piso 2, si es el piso 3, si es el piso 4, si es el piso 5 y si es el piso número 6. El ingreso, ¿desde dónde lo hizo? Si lo hizo desde el área de urgencias, si es un paciente privado que entró a hospitalización o bien un paciente externo que llegó a pedir, en este caso, vino remitido de otra parte, entonces vino a pedir aquí asistencia o un servicio dentro de la institución y fue hospitalizado, entonces lo apuntan como externo, es decir, es un tipo de ingreso que se da dentro de la institución. Y la fecha cuando se hace el ingreso, que prácticamente es una columna completica que contiene cada una de las fechas. Lo tengo dentro de esta hoja. Mira, le voy a subir el zoom, por ejemplo, al 150%, luego se lo bajamos. Aquí tenemos unos daticos más mediante los que iba trabajando todo el dashboard, que tenemos aquí construido con una segmentación de datos, de tal modo que si cambio, por ejemplo, el año, van cambiando cada uno de los elementos. Fíjate por piso y por año de cada una de esas fechas, en este caso. Lo tenemos así, en donde construí unas tarjeticas mediante el uso de unas fórmulas, aquí con unos colorcitos, un gráfico, con un esquema de colores y en este caso un gráfico que me va diciendo qué tipo o qué cantidad de pacientes y el porcentaje, perdón, que tiene dentro de la selección que yo haga en estos dos slicers. Y aquí tenemos un pequeño control de desplazamiento, un pequeño control de número que me va diciendo el porcentaje que me está marcando acá. Fíjate, me va diciendo cada uno de los elementos que corresponden o el porcentaje que responde a cada uno de los elementos. Divido, por ejemplo, este número entre el total de ese periodo que tenemos acá, que serían los ingresos de esta selección. Si yo elimino todo, fíjate, entonces prácticamente me permite mediante este control de número hacer una pequeña iluminación mediante un efecto con formato condicional y aquí con sombras y transparencias dentro del gráfico
que me van diciendo cada uno de los elementos con su respectivo porcentaje. Y aquí me dice los ingresos por mes en cada uno de los meses del año, valga la redundancia. El mes a alta, el mes a baja, es decir, el mes que más hubo con ingresos, el mes a baja que menos hubo con ingresos, los ingresos totales en el periodo seleccionado en estos dos slicers. El semestre 1 y el semestre 2, ingresos por semestre. Entonces, si selecciono, por ejemplo, un datico acá o un datico acá con control, piso 2, piso 3 y piso 4 para los años 2017, 2018 y 2019, fíjate que ahí van cambiando cada uno de los elementos. Si quiero deseleccionar, fíjate que en este caso van cambiando también cada uno de los elementos. Perfecto. Entonces, el objetivo de este video no es enseñarte a hacer esto, como te lo dije al principio. El objetivo de este video no es enseñarte a hacer esto, aunque si quieres que lo haga, pues déjamelo en la caja de comentarios y arrancamos una pequeña sección de videos en donde te enseño esto. La verdad lo hice en 4 horas de trabajo, configurando los datos, configurando las fórmulas desde esta hoja, que es lo que tenemos acá, fíjate. Y por último, se me presentó un pequeño inconveniente que es el que quiero compartir contigo para generar un diagrama solar que lo quería sacar directamente dentro de una tabla dinámica y no lo logré. Entonces me tocó inventarme una solución rapiditica para implementar el dashboard. Perfecto, si quieres que lo haga, déjamelo en la descripción de este video o en los comentarios, no en la descripción, en los comentarios, diciéndome: sí, Andrés, por favor, explica el detalle de cómo fabricar esto. La verdad es que esto es un esquema de colores, esto es simplemente 2 gráficos sobre un esquema de colores y unos cuantos daticos de resumen, que es lo que esa persona necesitaba. ¿Quieres cambiar el esquema de color porque te gustan esos colores? Vienes a disposición de página, fíjate. Y aquí en donde dice temas, vienes a esta partecita de colores y yo seleccioné el violeta. Mira, el violeta, que me da una gama de colores que a mí me gusta por lo general entregar para hacer los dashboard, para entregar esos dashboard, porque la verdad es que se ve bastante llamativo. Bien, entonces a lo que vinimos, vamos a generar mediante esta fuente de datos una tabla dinámica y un gráfico que me apunta directamente, fíjate. En este caso voy a seleccionar por aquí gráficos recomendados, no sé por qué no me está dando ahora, vamos a colocar aquí esto, gráficos recomendados. Un gráfico de proyección solar, fíjate, un gráfico de proyección solar. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a describir todos los tipos de ingreso, que en este caso serían 3. Serían urgencias, privado y externo para los pisos que hay en la institución, que serían piso 2 de hospitalización, piso 3, piso 4, piso 5 y piso 6 en este caso. Para los diferentes periodos o meses que tenga el año o para un conjunto de años en específico que tengamos acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mira, voy a seleccionar los datos con control asterisco, selecciono toda esta fuente de datos, ya le subo el zoom a esto y voy a insertar una tabla dinámica dentro de esta hoja, aquí en esta hoja de cálculo existente, la voy a colocar por ejemplo como por acá. Vamos a colocarla por acá y le voy a dar un clic en el comando aceptar. Ahora sí vengo y le subo el zoom, por ejemplo, a 150%. Fíjate, lo tenemos acá. Y voy a arrastrar, en este caso, aquí voy a arrastrar el año, voy a arrastrar el ingreso, el tipo de ingreso, sí. Voy a arrastrar el tipo de ingreso que tengo por acá. Lo voy a arrastrar aquí a filas para que me dé externo, privado y urgencias y voy a arrastrar el piso. Pero el piso lo voy a colocar en la partecita de arriba y el ingreso lo voy a colocar en la partecita de abajo. Y posteriormente hago un recuento mediante el nombre del paciente para que me coloque aquí la cantidad de pacientes que se atendieron para cada uno de los servicios o por donde entró más bien cada uno de los pacientes a esos pisos de hospitalización, es decir, entraron 756 para todo el globo en el piso 2. Por hospitalización puros pacientes externos, es decir, llegaron pacientes externos 756 e ingresaron al área de hospitalización. 912 entraron por privados al área de hospitalización en el piso 2 y por el área de urgencias 447 ingresaron al área de hospitalización al piso número 2. Entonces aquí tenemos, fíjate, la tabla dinámica que nos enumera piso 2, piso 3, piso 4, piso 5, piso 6, listo, es decir, 2, 3, 4, 5 y 6 que serían 5 pisos, que es lo que es en donde yo laboro. Hay 5 pisos en el lugar de hospitalización. Perfecto. Yo quiero esta tabla dinámica, yo la quiero en un formato tabular. Vengo aquí a diseño y le digo diseño del informe. Póngamela en un formato tabular, fíjate, ahí la tengo en un formato tabular.
Y ahora yo desde esta tabla dinámica quiero ingresar un gráfico, fíjate, la tengo seleccionada, quiero ingresar un gráfico dinámico, que es un gráfico dinámico de proyección solar, y lo quiero ingresar con esos datos que yo generé, y vaya la sorpresa que me acabo de llevar. Fíjate, proyección solar. No se puede crear este tipo de gráfico porque una tabla dinámica contiene datos. Y yo, ¿qué? Pues claro que contiene datos. Seleccione otro tipo de gráfico o copie los datos fuera de la tabla dinámica. Y yo me quedé como pensando, dice, ¿pero qué recomendación es esta? No se puede hacer este tipo de proyección solar porque la tabla dinámica contiene datos. ¿Qué se supone que tenga una tabla dinámica? ¿Qué cree que puede tener una tabla dinámica? Pues datos. Entonces, no me deja crearlo, fíjate, le doy clic aquí en aceptar y no se puede crear el gráfico dinámico. Entonces, ¿qué me tocó? Mira, voy a cerrar este campito de momento y yo sé que dentro de la institución para todos los años existen información para el piso 2, para el piso 3, piso 4, piso 5 y piso 6, para los diferentes tipos de ingreso, tanto externo, privado y urgencias para cada uno de los pisos. Entonces, si existiese algún elemento de año, es decir, mediante esa fecha existiese algún elemento de año que no contuviese un piso, es decir, que no hubiesen ingresado pacientes a hospitalización a ese piso, pues la fórmula me daría un error de referencia, lo que en verdad me sirve porque el gráfico entiende los errores como objetos invisibles u objetos nulos que no va a representar dentro del mismo gráfico de proyección solar. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Mira, voy a crear aquí básicamente una tablita de datos que me diga piso 2, es decir, copio este mismo elemento y tienes que copiarlo tal cual como esté dentro de tu tabla dinámica. Yo lo coloco aquí, piso 2, si no quieres tú, pues entonces simplemente, mira, apuntas a esta celda y ahí te da el piso 2, copias los datos, te vienes aquí a inicio, portapapeles y le dice pegar como valores, ¿listo? Para que esa fórmula no vaya a variar. De tal modo que si existen 3 elementos de ingreso para el piso 2, es decir, externo, privado y urgencias, todos los que existan, si en tu caso un modelo de datos tiene más ingresos o tiene más elementos en el campo que tú necesitas calcular, pues en este caso tú los vas a colocar sin ningún problema y él se va a ir generando, y los que no tengan va a generar errores que el gráfico va a interpretar como objetos invisibles que no va a mostrar dentro del gráfico. Te lo explico a lo último porque yo sé que me vas a entender, quizás ahorita no me entiendes, pero te lo explico a lo último. Lo que quiero que hagas para tratar de solucionar este problema, fíjate, es copiar la cantidad de veces de piso 2 que en este caso tengan los elementos de ingreso, que en este caso sería externo, privado y urgencias. Es decir, vamos a crear una tablita auxiliar, voy a copiar esto con control C y lo voy a pegar acá. Y luego voy a crear para el piso 3 exactamente lo mismo, 2 copias, luego vengo para piso 4 y creo 2 copias y luego vengo para piso 5, fíjate, y creo en este caso 2 copias, copio esto y vengo aquí al piso 6, que tenemos piso 6, claro que sí, y aquí escape, le doy piso 6, lo copio y lo pego 2 veces, fíjate. Y aquí tengo piso 2 que serían para externo, privado y urgencias, luego piso 3 que sería externo, privado y urgencias, piso 4 que sería externo, privado y urgencias, piso 5 externo, privado y urgencias y piso 6 externo, privado y urgencias. Luego, ¿qué voy a hacer? Pues voy a colocar, fíjate, aquí el tipo de ingreso, le voy a dar enter, voy a copiarlo hacia abajo y me toma externo, privado y urgencias, lo voy a copiar con control C y lo voy a pegar aquí como valores y luego lo copio para que no dependa de esta partecita de la tabla por si llega a cambiar, y posteriormente lo pego acá, lo pego acá, lo pego acá y lo pego acá, una para cada piso. Ahora bien, fíjate, si yo apunto por ejemplo a este elemento, fíjate que aquí voy a correrme hacia la derecha, me aparece una fórmula que dice importar datos dinámicos. Fíjate a dónde está apuntando la fórmula. Me voy a correr otro poquito más a la izquierda. Yo creo que ahí está bien. Y fíjate que aquí está apuntando al nombre de la celda del campo principal que yo tiré dentro del área de filas de la tabla dinámica. Es decir, I16 y lo marca de manera absoluta. Yo lo voy a dejar ahí quietico. Es decir, le voy a decir colóqueme o apunte a esa tabla dinámica. Y fíjate que luego marca el campo por el cual estoy haciendo el filtro, que en este caso sería piso. Y me dice en este caso que el elemento que está calculando es el del piso 2.
para este valor que tenemos dentro de esta celda. Pues yo le digo perfecto, no pasa nada. Lo que quiero que me cambie es este elemento por este que yo voy a calcular, que voy a pasar de manera relativa dentro de la fórmula, y luego en el ingreso que tiene que ver con este campo voy a reemplazarlo directamente por este otro elemento de manera relativa, ya que al momento de evaluarla pues él va a entender dentro de esta función que estoy apuntando al piso 2 y al externo. Por eso tienen que tener el mismo nombre de los elementos que tenga en el resumen de la tabla dinámica para cada uno de los campos. Si bajo la fórmula, fíjate lo que hace, ¡prum!, se calcula los valores. ¿Cómo lo compruebo? Simplemente hago una suma, fíjate, de cada uno de los elementos, evalúo con Enter y me da 8091, que es este total. Fíjate, este total que tenemos aquí es este mismo total. Perfecto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a encerrar esto, fíjate, con todos los bordes y le voy a colocar unos bordes externos. Y ahora sí le voy a bajar el tamaño a 100% como lo tenía aquí en este caso. Vengo a esta partecita y ahora tengo aquí el reporte. Mira, ¿qué sucede si yo vinculo esta tabla dinámica o el slicer a este reporte de tabla dinámica? Fíjate, voy a vincular este porque el del piso no, porque estoy haciendo un resumen por pisos. Entonces no tendría mucho sentido ese esquema de proyección solar sobre un piso únicamente que yo seleccione con este slicer. Lo que me sirve es hacerlo para años. Entonces toco este slicer, le doy botón secundario del mouse y le digo: conécteme por favor este slicer a la tabla dinámica número 5 que se encuentra en la hoja número 3. Fíjate, le doy clic en aceptar. Esta tabla dinámica se llama aquí tabla dinámica número 5. Fíjate, tabla dinámica número 5. Entonces cualquier cambio que yo haga en el slicer, fíjate los valores que tenemos acá: 402, 504, 312, 424, 260, que son estos mismos valores. Pero la fórmula lo va a cambiar dinámicamente. Fíjate, cuando cambie este elemento o cuando toque ese slicer, fíjate que aquí va a cambiar significativamente o va a cambiar dependiendo del reporte. Entonces aquí se da un caso, mira, en el piso 6 solamente existe externo y urgencias. No hay un privado, entonces en la parte de privado me da un error de referencia que el gráfico va a entender como un objeto invisible y no lo va a mostrar. Es decir, a conveniencia esto me sirve a mí para mostrarlo dentro de una proyección solar. Voy a volver al slicer, voy a volver al slicer y voy a quitar todo el filtro. Y fíjate, voy a seleccionar los datos, los voy a seleccionar todos y vengo aquí a la pestaña Insertar y coloco Gráficos recomendados. Posteriormente vengo aquí a esta pestañita que se llama Todos los gráficos y bajo hasta el que dice Proyección solar y selecciono obviamente, mira, el de proyección solar, le doy clic en aceptar, que es el único que me aparece acá, le doy clic en aceptar y fíjate, el gráfico ya se inserta ahora sí. No se quería insertar el condenado con la tabla dinámica, pero me tocó colocarlo dentro de una fórmula, hacer un pequeño artilugio, de tal manera, fíjate, que lo coloque, mira. Si yo lo suprimo e intento con la pestaña Insertar crear un gráfico dinámico de proyección solar, mira, no se puede. Es que no se puede. Me toca sacar los datos aparte de la tabla dinámica y generar errores, obviamente, que me convienen de manera intencionada mediante esa búsqueda con esa fórmula y crear un gráfico recomendado de proyección solar que sí sirva, en este caso, mediante esos errores de referencia. ¿Qué voy a hacer? Me voy a pegar este gráfico o voy a moverlo a la hoja número 3 que tengo por acá, o a la hoja número 4, perdón. Lo voy a mover y lo traigo para acá. Fíjate, mira, lo voy a traer para acá y ahora sí. Vengo al formato del gráfico, le voy a quitar el borde. Listo, le quité el borde. Le voy a dejar ese fondo y lo voy a arrastrar, en este caso, a esta partecita derecha. Lo traigo para acá y lo arrastro hacia arriba y después lo corro desde la izquierda un poquitico hacia la derecha y luego hacia abajo, perfecto, y lo voy a hacer un pelín más pequeño para que me dé contexto y otro pelín más pequeño, sí, un pelín más pequeño hacia arriba, fíjate, y le voy a quitar en este caso este título y le voy a colocar, por ejemplo, distribución de los diferentes ingresos, es decir, distribución por tipo. Le voy a colocar distribución por tipo. Listo, y voy a copiar este formato, lo voy a copiar aquí y lo pego acá y le voy a colocar un color blanco a todo esto. En este caso le voy a colocar un color blanquito
al relleno, fíjate, para que me dé así de esta manera. Y listo. Ahora, fíjate, aquí me está dando un color, ya me deja insertar este gráfico de proyección solar, lo tengo conectado con este slicer. Fíjate, si yo lo cambio, en este caso, ya el slicer sí permite cambiar cada uno de los elementos del gráfico. Como yo no tengo conectado este slicer a este gráfico, fíjate que no tiene ningún movimiento, tampoco me sirve que lo tenga. Es decir, este slicer controla estos gráficos que tengo acá, en este caso, este slicer controla estos dos gráficos y estas tarjetitas, pero en este caso este slicer de año controla este gráfico y este otro gráfico. Sin embargo, fíjate, si yo selecciono acá un valor, pues obviamente él sí va a cambiar y él permite hacer el cambio a cada uno de los tres gráficos, pero este slicer solamente me controla estos dos, lo que para mí es conveniente. Entonces, fíjate, voy a seleccionar por ejemplo este año, vamos a ver si él tiene errores, fíjate, error de referencia, y vamos a irnos para el piso 6, y fíjate, en el piso 6 me aparece privado y me aparece otro mucho más pequeño, pero me aparecen dos en este caso. Luego, en este caso, si me aparezco 2017, perdón, me aparecen dos errores en el piso 4 y en el piso 5. Entonces me vengo para el piso 4, fíjate, me aparecen 2 y en el piso 5 me aparecen únicamente 2. No me están apareciendo porque obviamente tienen valores muy pequeñitos, entonces vamos a ver si los hacemos más pequeñitos y aparecen, fíjate, ya aparecen, en este caso aparecen toditos. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es mover cada uno de los elementos, fíjate, de una manera bastante sencilla. Si le quito el filtro, pues él aparece con cada uno de los elementos, fíjate. Voy a saltar del 2015 al 2018 y me está apareciendo. Entonces, este problema que nosotros tenemos por acá de insertar un gráfico de proyección solar se puede solucionar directamente con una fórmula, creando una tablita que contenga cada uno de los elementos del filtro del informe y me los vaya arrojando dentro del dashboard mediante el gráfico para construirlo con ese rango de celdas, de una manera también bastante sencilla. Algo que nos permita, en este caso, reemplazar la fuente de datos de un gráfico dinámico por un gráfico convencional que supla las mismas necesidades de un gráfico dinámico para poderlo controlar mediante un slicer, mediante unas tarjetitas, obviamente, que me vayan dando, por ejemplo, valores de manera tal que cuando yo cambie aquí los valores me arrojen información, así como yo lo necesito acá, que me dé un esquema para que me vaya diciendo cuál fue el piso que tuvo más elementos en un momento dado, más pacientes o más elementos dentro de un momento dado, según la fuente de datos mediante la creación de una tabla dinámica. Perfecto, mis amigos, disculpen ahí por la improvisación. Quería sacarlo para todos ustedes el día de hoy, espero editarlo muy rápido para ver si lo tienen todos ustedes acá y lo puedan analizar. Descarguen desde luego en la descripción de este video esta fuente de datos para que puedan practicar, y si quieren pueden pues también echarle un ojito a los diferentes elementos. Y también no me voy sin antes decirle que si quieren por favor que haga este dashboard paso a paso, déjamelo en un comentario. Dime, Andrés, por favor, si haces el dashboard paso a paso, te enseño a construir este tipo de gráfico, que obviamente es una barrita, un cambio de colores, cómo hacer este tipo de esquema. Fíjate, bastante llamativo, y estas tarjetitas que vayan moviéndose, que vayan cambiando cada vez que yo cambie un elemento dentro de estas dos tarjetitas o slicer. Fíjate cómo van cambiando, que cambien a medida que yo cambie estos dos slicers. Estas tarjetitas se van cambiando también con información relevante. Bien, mis amigos, me despido. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada. Ya no quiero hablar más sobre este video, sobre este contenido. Espero que esto les haya gustado. Un abrazo grande. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada y, como digo siempre, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto.